¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos ustedes. Les saluda con gusto el profe Camacho. El día de hoy vamos a trabajar un ejercicio en Excel de estadística. Resulta que le preguntamos a un conjunto de personas sobre su edad y nosotros queremos agrupar esta información mediante una tabla de frecuencias, donde vamos a estar calculando pues diferentes parámetros, diferentes variables. Bien, aquí en la parte superior nosotros tenemos 55 edades que le fueron preguntadas a una serie de personas en algún lugar. Para poder nosotros agrupar esta información, estos datos, a través de una tabla donde se cuente con intervalos de clase, lo primero que necesitamos hacer es calcular tres datos importantes: el rango, el número de clases y el ancho de clase. Para calcular el rango en Excel, vamos a hacer uso de dos funciones, la función max y la función min. La función max nos devuelve el dato mayor y la función min nos devuelve el dato menor. Entonces, si nosotros las empleamos a nuestro favor para hacer una resta, con esto vamos a poder crear la opción del rango. Entonces, vamos a escribir signo igual, ponemos max, abrimos paréntesis, con esto vamos a seleccionar los datos de los cuales nosotros queremos obtener cuál es el dato mayor, cerramos paréntesis y luego menos, porque acuérdense que el rango es el dato mayor menos el dato menor. Y ahora vamos a escribir la función min, que nos va a devolver el dato menor, abrimos paréntesis, volvemos a seleccionar el conjunto de datos, son en este caso 55, y cerramos paréntesis, y le damos enter, y ya tenemos nosotros nuestro rango, que es uno de los datos importantes al inicio de poder generar esta tabla de frecuencias. Ahora vamos a calcular el número de clases. El número de clases se calcula mediante una fórmula que es conocida como la regla de Sturge o de Sturges, y es la estructura la siguiente. Ponemos signo igual, 1 más 3.33 por el logaritmo, vamos a poner logaritmo base 10, aquí Excel ya nos da la opción, del total de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Pues tenemos 55, entonces vamos a teclear de una vez que el total de datos son 55. Con esta formulita, nosotros vamos a poder calcular cuántas clases se van a trabajar. Aquí como resultado nos da 6.7954. Aquí lo que se sugiere es que nos fijemos en la parte entera de este valor, y si la parte entera es un número par, se redondea el entero próximo. Si la parte entera es un número impar, se redondea al entero inferior. En este caso es par, es 6, entonces por comodidad y para trabajar de una manera más holgada, pues se recomienda que este se redondee al entero próximo y va a quedar en 7. Aquí a un ladito le vamos a escribir el número 7. Y el ancho de clase, su fórmula nos dice que hay que dividir el rango que ya tenemos calculado previamente. Voy a seleccionar la celda donde está el rango, que en este caso es 48, y lo vamos a dividir entre el número de clases ya redondeadas que acabamos de hacer, que en este caso es 7. Eso nos va a dar 6.8571. Aquí también se sugiere realizar un redondeo clásico o típico. Por ejemplo, aquí pues la cifra más cercana sería el 7 si lo manejamos en cuestiones prácticas. Si lo dejáramos el ancho de clase así, pues tendríamos que cerciorarnos que cuando construyamos los intervalos de clase, el último valor pueda comprender al dato mayor de las edades de este grupo de personas. Entonces, lo vamos a dejar en 7, repito, para trabajar de una manera más cómoda. Entonces, aquí ya tenemos la información preliminar. Ya para empezar a llenar esta tabla, lo primero que hacemos es, sabemos que son ya 7 clases, vamos a numerarlas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a empezar a construir los intervalos de clase. El primer valor del intervalo número 1 va a ser el número menor de las edades, la edad más pequeña. Entonces aquí nosotros identificamos que el dato menor pues se puede calcular con la función min. Vamos a abrir paréntesis y seleccionar el conjunto de datos a ver cuál es el dato menor que identifica.
Cerramos paréntesis y nos dice que el dato menor es 15. A partir de ahí vamos a ir sumando a este 15 para generar esta primera columna de los intervalos de clase. Lo que vamos a hacer es ir sumándole el ancho de clase al 15 que acabamos de calcular. Entonces aquí voy a escribir esta siguiente expresión. Voy a poner el valor 15 más el ancho de clase. Fíjense bien, el ancho de clase es un dato fijo. Yo voy a colocar aquí en Excel un signo de pesos entre la letra y el número de la celda C10 para, para el momento que yo quiera calcular los de abajo y lo haga automatizadamente o en automático, pues se cerciore de que esta celda va a ser fija y siempre se va a estar sumando ese valor. Vamos al Enter y bueno, pues ya tenemos ahí y ya nada más nos situamos en la parte inferior de la última celda donde calculamos el 22 a la derecha y estiramos y ya tendríamos esa primer columna de los intervalos de clase. Entonces, bien, para la segunda columna de los intervalos de clase, lo que vamos a hacer nosotros es seleccionar en la segunda fila en este caso de lo que acabamos de calcular, en este caso el número 22, y le vamos a restar 1, es decir, es el antecesor de ese valor. Nos va a quedar 21. Y ya a partir de aquí podemos hacer lo mismo. Vamos a seleccionar ese 21 y le vamos a ir sumando el ancho de clase, que en este caso es 7. Voy a volver a poner ese signo de pesos entre la letra y el número, con el fin de que Excel entienda de que es una celda fija, y entonces, si yo pretendo calcular los valores hacia abajo, ya automáticamente se sabe que se van a sumar para cada valor obtenido el número 7. Y ya tenemos, si se fijan, los intervalos de clase. Aquí nosotros nos percatamos que en el último intervalo, por ejemplo, que va de 57 a 63, sí se encuentra el dato más grande que está presente en las 55 edades. Y eso era, o eso fue el propósito por lo cual redondeamos el ancho de clase para darle una cobertura necesaria y que los intervalos puedan abarcar a todas las edades concentradas. Hay que recordar que cuando nosotros trabajamos esta tabla o agrupamos esta información mediante clases, lo hacemos cuando tenemos 30 datos o más. Para trabajar de una manera más práctica, pues se acostumbra a trabajar este tipo de tablas. Ahora vamos a calcular los límites reales. Para ello vamos a empezar con el límite real inferior. ¿Cómo se calcula el límite real inferior? Lo que vamos a hacer es, vamos a abrir un paréntesis y vamos a sumar este valor más este valor siempre para poder calcular ese primer límite real inferior. Vamos a dividir entre dos esa suma, es decir, estamos sacando un promedio, y le vamos a restar a ese valor el ancho de clase, que en este caso es 7. También aquí nos vamos a asegurar y vamos a poner un signo de pesos en la celda que llama al ancho de clase para decir que es fija esa celda, y entonces nosotros presionamos Enter y ya tenemos nuestro límite real inferior. A partir de aquí vamos a hacer algo similar como lo hicimos en los intervalos de clase. Vamos a seleccionar este primer límite real inferior y le vamos a ir sumando el ancho de clase. También vamos a escribir en el ancho de clase, en su celda, entre el número y la letra, un signo de pesos para decir que es fijo. Y ya a partir de aquí, ya no es necesario ir programando la fórmula de una por una, simplemente estiramos en la parte inferior de la derecha, en la celda, y se genera automáticamente pues esa columna de límites reales inferiores. Bien, ¿cómo se calculan ahora la columna de límites reales superiores? Aquí es sencillo. Este primer límite real superior va a ser el segundo límite real inferior, en este caso 21.5. Entonces voy a señalar esa celda así, de esa manera, y doy en Enter. Y luego a partir de aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en los límites reales inferiores, ir sumando a cada valor obtenido el ancho de clase. Entonces le voy a poner ese límite real que ya llevo más el ancho de clase, y me aseguro que el ancho de clase tenga un signo de pesos en su celda entre la letra y el número para decir que es fija, y entonces nosotros vamos a presionar un Enter y ya
lo único que hacemos es, si ya tenemos estos dos primeros cálculos, en el último nos ubicamos en la parte inferior de la derecha donde se forma una pequeña cruz y estiramos para poder ya tener y generar de manera automática los límites reales superiores que nos faltan. Si se fijan, ahí la llevamos ya, tenemos ya bastante información de la tabla, ya lo que sigue es más sencillo. La marca de clase es un promedio con los límites reales, entonces aquí no habría ningún problema. Lo que vamos a hacer es utilizar una función en Excel para calcular la media o promedio, y esta función es igual, promedio, abrimos paréntesis, y seleccionamos los dos límites reales superiores. Entonces, pues aquí ya nosotros damos un Enter, y nos dice que el promedio va a ser 18. Lo mismo vamos a hacer para cada una de las siguientes filas, pero aquí ya no es necesario, simplemente estiramos y automáticamente ya tendríamos las marcas de clase, repito, que no son más que los promedios o las medias de los límites real inferior y los límites real superior. Bien, la frecuencia absoluta, aquí es donde nos vamos a poner muy listos, porque aquí es el conteo de cuántos casos hay para cada intervalo, según los límites reales que se manejan. Por ejemplo, cuántos datos hay que están entre 14.5 y 21.5, cuántos datos hay entre 21.5 y 28.5, y así lo vamos a hacer. Esta columna tenemos que trabajarla con mucho cuidado, porque a partir de ella, las que falten se van a generar, y entonces si lo hacemos bien, lo demás va a ser simple. Miren, aquí para no hacerlo de una manera manual y irnos a la tabla, ir contando, vamos a aprovechar las bondades de Excel, que es la automatización. Vamos a utilizar una función que se llama, vamos a poner signo igual, se llama frecuencia, de esta manera. Y luego aquí nos pide dos parámetros en el argumento de esta función. Primero los datos. La frecuencia pues tiene que ver con cuántos datos van a aparecer según un conjunto de información. Vamos a poner una coma, y ahora vamos a seleccionar los límites reales superiores, nada más, serían estos. Y vamos a cerrar paréntesis. Vamos a dar un Enter. Ahora, con mucho cuidado, vamos a seleccionar la frecuencia que acabamos de calcular hacia las celdas en la parte de abajo, de esta manera, y vamos a convertir este cálculo en matriz para que me dé exactamente el conteo que se requiere para cada intervalo o límites reales. Entonces nos vamos a posicionar en la barra de fórmulas al final para editar esta expresión, y vamos a hacer presión de la siguiente combinación de teclas. Vamos a poner Control, Shift y Enter. Y automáticamente ya me va a generar las frecuencias absolutas para las columnas restantes según los límites reales. Vamos a sumar estos datos calculados con la función suma, y se supone que la suma nos debe dar 55 para que tenga coherencia el resultado. Vamos a ver. Efectivamente, si se fijan, ya tenemos nuestra frecuencia absoluta, es decir, hay 7 datos para el intervalo de 15 a 21, o si lo queremos ver para los límites reales que comprenden de 14.5 a 21.5, hay 26 para de 21.5 a 28.5, y así sucesivamente. ¿Qué sigue? Pues ya sería cerrar con 3 frecuencias que se acostumbran a trabajar en este tipo de tablas. La frecuencia relativa es muy sencilla. Simplemente seleccionamos una frecuencia absoluta y la vamos a dividir entre el total, y el total es 55, entonces vamos a poner que se va a dividir entre 55. Como queremos hacer el cálculo progresivo, vamos a poner un signo de pesos en la celda que hace referencia al total de datos, que en este caso es 55, para decir que sea fija. Y así, si yo doy un procesamiento automático hacia abajo, de esta manera, ya me calcule de manera progresiva las demás frecuencias relativas. Aquí la clave es que la suma de lo que acabo de calcular tiene que ser un entero. De esa manera vamos a
comprobar que lo hicimos bien. Ponemos signo igual, la función suma, y seleccionamos el conjunto de datos, cerramos paréntesis, y efectivamente nos da un entero. Vamos ahora con la frecuencia relativa, que también es sencilla. Aquí es bien simple, nada más ponemos signo igual, seleccionamos la frecuencia relativa, la primera, y la multiplicamos por 100. La frecuencia relativa porcentual pues tiene que ver con el porcentaje, entonces vamos a multiplicar por 100 y ya nos da en términos de porcentaje cada frecuencia relativa. Con este cálculo es suficiente para que lo haga Excel de manera progresiva, así que nos vamos a ubicar en la parte inferior de la derecha y vamos a estirar pues esta celda hacia abajo, donde se forma una cruz, y automáticamente me estaría generando las demás frecuencias relativas porcentuales. Aquí la clave está en que la suma, vamos a utilizar la función suma, de estas frecuencias relativas porcentuales me debe de dar 100%. Si lo hace, está bien. Efectivamente, si se fijan, pues ya prácticamente ahí la llevamos. Y por último, y vamos a cerrar ya este ejercicio con la frecuencia acumulada. Aquí la frecuencia acumulada también es simple. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la primera frecuencia absoluta, que en este caso es 7, y esa va a quedar fija. Y luego en esta segunda fila vamos a seleccionar la columna, vamos a poner signo igual, seleccionar el dato que acabamos de calcular, y a ese dato le vamos a sumar la segunda frecuencia absoluta, que en este caso es 26. Vamos a seleccionar y damos un Enter. Lo que hace esta columna es ir sumando por grupos de datos la frecuencia absoluta. Miren, por ejemplo, 7, lo primero pasa igual, y luego si yo sumo 7 más 26, pues me da 33, se va acumulando. Entonces, en la tercera frecuencia acumulada me debe dar la suma de 7 más 26 más 12. Entonces, aquí ya lo único que hago es, para que Excel lo haga por mí de manera progresiva, me ubico en la parte inferior de la derecha y hago donde se posiciona una cruz, estiro, y ya automáticamente me debe de generar las demás frecuencias absolutas. Entonces 7 más 26 más 12 es 45, si coincide, y luego si sumamos los 4 primeros datos serían 50, ahí está. De tal manera que la última frecuencia acumulada debe de coincidir con el total de datos, y como si coincide, quiere decir que sí lo hice muy bien. Entonces ya hemos terminado. Repito, hicimos una tabla de frecuencias donde agrupamos datos, una cantidad considerable, en este caso 55 edades, y todo lo demás pues fue generar pues lo que constituye este tipo de ejercicios estadísticos para que la información quede organizada y ya se puedan aplicar una serie de fórmulas, calcular a lo mejor la media, la moda, la mediana, etcétera. Pues bueno, muchas gracias. Se despide el profe Camacho. Un saludo para todos.